Bonjour a tous, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra lección de francés fácil. En esta lección vamos a ver el tema de la concordancia del participio pasado. No sé si recuerdan, en la unidad 2 estuvimos viendo cómo se formaba el passé composé, que se compone de un auxiliar seguido de un participio pasado. Bueno, me faltó explicar cómo es el tema de la concordancia del participio pasado, así que es lo que vamos a ver en esta lección. Si quieren ver de vuelta la lección sobre el passé composé, al final de este video les dejaré el enlace. Empezamos. Recordemos, el passé composé se forma del auxiliar être o el auxiliar avoir seguido del participio pasado, participe passé. Para los verbos que llevan el auxiliar être, es muy fácil, la concordancia siempre se va a hacer con el sujeto. Por ejemplo, nous sommes allés au cinéma. Aquí es el auxiliar être, con el verbo, acá vemos sommes, y por lo tanto vamos a hacer la concordancia del participio pasado con el sujeto que es nous. Nous es plural, con lo cual al participio pasado lo vamos a poner en plural. Le vamos a agregar una S. Nous sommes allés au cinéma. Nosotros fuimos al cine, eso significa. Así que cuando es el auxiliar être, siempre va a ser la concordancia con el sujeto. Si es masculino o femenino o singular o plural. Ahora, un poco más complicado, mejor dicho, sí, un poco más complicado, pero no es difícil, los verbos que tienen el auxiliar avoir. Se va a hacer la concordancia únicamente si el complemento de objeto directo es, mejor dicho, se va a hacer la concordancia con el complemento de objeto directo únicamente si está antes del verbo. Únicamente está antes del verbo. Si está después del verbo no hay concordancia ninguna. Recordemos que el complemento de objeto directo complementa la acción del verbo y está situado en general después del verbo sin ninguna preposición entre el verbo y el complemento de objeto directo. Por ejemplo, Pierre conduit la voiture. Pierre conduce el auto. La voiture aquí es el COD. Otra forma de saber cuál es el COD es hacernos la pregunta ¿qué conduce Pierre? El auto. Entonces, el auto es el COD. Complementa la acción de conducir. Ahora, muchas veces en francés, para evitar repeticiones, se puede poner el COD antes del verbo, pero reemplazándolo por un pronombre. Esos pronombres son me, M apóstrofe, te, T apóstrofe, le, la, L apóstrofe, nous, vous o les. Pero los más comunes, y los puse en azul, son le, la, L apóstrofe y les. Es decir, los de la tercera persona del singular y el de la tercera persona del plural. Tenemos apóstrofes cuando la palabra que sigue empieza con vocal o con H. Veamos un ejemplo. Habíamos visto Pierre conduit la voiture. Habíamos visto que la voiture es el COD. Ahora, si queremos poner el COD antes del verbo, lo vamos a pasar a pronombre. Aquí es tercera persona del singular en femenino, con lo cual el pronombre correspondiente es la y queda como Pierre la conduit. La es el COD. Ahora veamos un ejemplo con el passé composé. J'ai mangé une pomme. Yo comí una manzana. Une pomme, que está subrayado aquí, es el COD. Ahora lo vamos a pasar antes del verbo. Je l'ai mangé. Aquí notarán que el participio pasado ha cambiado su terminación. ¿Por qué? Porque en la primera línea, j'ai mangé une pomme que es el COD, está después del verbo, con lo cual no hay concordancia. Únicamente hay si está antes del verbo, que es el caso de la segunda línea. Je l'ai mangé. La L apóstrofe reemplaza une pomme. Une pomme es femenino singular, con lo cual el participio pasado manger lo vamos a poner en femenino singular. Y su terminación es E acento E. Je l'ai mangé. Si hubiera sido
manzanas, en plural, sería je les ai mangées, y manger escrito E con acento ES. Así que recapitulamos un poco. Con el auxiliar être, el participio pasado siempre se va a hacer la concordancia con el sujeto. Pero con el auxiliar avoir, la concordancia del participio pasado se va a hacer con el COD únicamente si está situado antes del verbo. Espero que le haya quedado claro. En la siguiente lección vamos a hacer algunos ejercicios para aplicar todo lo que hemos aprendido hoy. Y aquí abajo entonces les dejo el enlace para la lección sobre cómo se forma el passé composé en francés. Muchísimas gracias.